Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más cálida del mundo. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha conquistado corazones en todo el mundo, una historia que nos ha hecho suspirar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. Hablaremos de Anne Ercel y Kerem Bürsin en Amor Eterno. Sí amigos, hoy vamos a desmenuzar la magia de esta pareja, desde su química en pantalla, pasando por el fenómeno que fue la serie, hasta los rumores, las noticias y la verdad sobre su relación. Prepárense para un viaje lleno de emociones, anécdotas y por supuesto, muchos momentos Antes de que empecemos a profundizar en esta apasionante historia, no puedo evitar animaros a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis y así no os perderéis ninguno de mis futuros vídeos sobre vuestras series y parejas favoritas. Además, me ayudaréis a crecer y a seguir trayendo contenido que os guste. Así que ya sabéis, un clic y a darle al botón de suscribirse. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, pongámonos cómodos y a descubrir la magia de Hande y Kerem. Todo comenzó con una serie turca que se convirtió en un fenómeno global, Senkalkam, conocida en español como Love is in the Air o Amor es Amor, pero que nosotros cariñosamente llamaremos Amor Eterno porque honestamente ese título le va como anillo al dedo. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Ercel, una joven estudiante que sueña con estudiar en el extranjero y que ve sus esperanzas truncadas cuando una beca que le habían prometido desaparece. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, quien es el responsable de que la beca se cancelara. Serkan, buscando un arreglo con la situación, le propone a Eda un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Y ahí es donde la magia comienza. La chispa inicial, la premisa que dio inicio a todo, es ya de por sí atractiva. Una joven soñadora con la vida puesta en sus estudios, se ve obligada a enfrentarse a un hombre de negocios, frío y calculador, por culpa de un malentendido. La idea de una relación fingida, obligada por las circunstancias, es un clásico que ha demostrado su eficacia a lo largo de la historia de la ficción. Pero, ¿qué es lo que hizo que Amor Eterno trascendiera y conquistara a millones? La respuesta sin duda es la combinación perfecta de varios factores, una historia bien construida, personajes carismáticos y por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. La química entre Hande y Kerem en pantalla era innegable. Desde el primer momento sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo irradiaba una conexión especial. Parecía que realmente se conocían de toda la vida, que entendían las sutilezas de la interpretación del otro a la perfección. Era algo más allá de la simple actuación, era una chispa que saltaba cada vez que compartían escena. Y eso, amigos míos, es lo que enganchó a millones de espectadores alrededor del mundo. Era esa conexión, esa magia intangible, lo que hacía que la historia fuera creíble, que nos importaran los personajes, que sintiéramos sus alegrías y sus tristezas como si fueran propias. La serie en sí fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino que se extendió como la pólvora a países de Europa, Latinoamérica, y muchos rincones más. La historia con sus giros inesperados, sus momentos de comedia, sus dramáticas situaciones y sobre todo, su profunda historia de amor, cautivó a la audiencia. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y por supuesto, fanfics y fanart. La gente se identificaba con los personajes, sufría con sus problemas y celebraba cada momento de felicidad junto a ellos. El éxito de Amor Eterno no se limitó a la televisión. La serie se convirtió en un fenómeno en redes sociales, con hashtags que se volvieron tendencia mundial, foros de discusión llenos de teorías y especulaciones, y una comunidad de fans apasionada que compartía fanarts, fanfics y edits que extendían la historia y la hacían aún más cercana. La serie generó un engagement sin precedentes, creando una experiencia multimedia que trascendía la pantalla. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus mentiras, sus reconciliaciones y sobre todo, su amor incondicional, resonó en el corazón de millones de personas. La serie abordó temas universales como el amor, la amistad, la ambición, la familia y la superación personal, lo que la hizo accesible y atractiva para un público diverso. La comedia ligera se combinó con momentos dramáticos y emotivos, creando un equilibrio perfecto que mantuvo a la audiencia enganchada episodio tras episodio. Pero la popularidad de Amor Eterno no solo se quedó en la pantalla.
Los fans rápidamente comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real entre Andy y Kerem. ¿Y cómo no hacerlo? Era imposible no notar la cercanía que tenían fuera del set: fotos, vídeos, entrevistas. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. La especulación de los fans no era infundada. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos que mostraban a Andy y Kerem compartiendo momentos fuera del set, cenas, viajes, eventos. Era evidente que entre ellos había una conexión especial, algo más allá de la profesional. Los fans, que ya habían sido conquistados por la química de la pareja en la pantalla, soñaban con que esa conexión se extendiera a la vida real. Y bueno, para aquellos que no lo sepan, y para aquellos que sí, la respuesta fue sí. Andy Ercel y Kerem Bürsin comenzaron una relación sentimental. La noticia causó furor entre los fans. La alegría era palpable y con razón. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Ver a Eda y Serkan, a Andy y Kerem, juntos, era un sueño hecho realidad para muchos. El anuncio de la relación entre Andy y Kerem fue un momento de júbilo para los fans de la serie. La noticia se difundió rápidamente por las redes sociales, generando un torrente de mensajes de felicitación, alegría y apoyo. Los fans se sentían parte de la historia de amor, celebrando la felicidad de sus ídolos como si fuera propia. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo, demostrando que el amor verdadero, como en la ficción, también puede existir en la vida real. Durante su relación, que duró poco más de un año, fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Compartían momentos juntos en público, viajes, celebraciones. Se les veía muy enamorados y felices y sus fans, por supuesto, estaban encantados. Publicaban fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos. Era como vivir un cuento de hadas moderno. La relación de Andy y Kerem fue seguida de cerca por los medios y los fans. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada y comentada. La pareja compartía con sus seguidores momentos de su vida cotidiana, viajes, cenas románticas, celebraciones con amigos. Sus fans se sentían partícipes de su felicidad, celebrando cada logro y cada momento especial. La pareja se convirtió en un referente de estilo y romanticismo, inspirando a muchos a creer en el amor y a luchar por sus sueños. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son eternas. La relación entre Andy y Kerem llegó a su fin. La noticia, por supuesto, entristeció a muchos fans, pero también demostró que el amor, a veces, toma diferentes caminos. La noticia de la ruptura de Andy y Kerem fue un golpe para sus fans. La pareja, que había sido un símbolo de amor y felicidad, ponía fin a su relación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, tristeza y especulaciones sobre las razones de la separación. Los fans, que habían vivido con entusiasmo la historia de amor de la pareja, se enfrentaban a la realidad de una separación. Sin embargo, la mayoría de los fans mostraron madurez y respeto por la decisión de la pareja, deseándoles lo mejor en sus futuros caminos. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada. Después de su ruptura, hubo rumores, especulaciones y muchas teorías sobre las razones de la separación. Algunos hablaban de terceros en discordia, otros de diferencias irreconciliables, otros simplemente de que el amor se había acabado. La verdad, como siempre, probablemente está en un punto intermedio. La ruptura de Andy y Kerem generó un torbellino de especulaciones y rumores. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de teorías sobre las posibles razones de la separación. Algunos medios apuntaron a la distancia y a los compromisos laborales como causa principal, mientras que otros insinuaron la presencia de terceros. Sin embargo, la pareja siempre mantuvo una postura discreta, evitando hacer comentarios que pudieran alimentar las especulaciones. Pero independientemente de las razones de su ruptura, algo que quedó claro es que Andy y Kerem se respetan y se aprecian. A pesar de no estar juntos sentimentalmente, ambos han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas y han demostrado madurez y profesionalismo. A pesar de la ruptura, Andy y Kerem demostraron una gran madurez y profesionalismo. Ambos mantuvieron una postura respetuosa, evitando comentarios negativos o polémicos sobre su relación. En entrevistas posteriores, ambos hablaron positivamente el uno del otro, demostrando que, a pesar de la separación, mantenían un profundo respeto y aprecio mutuo. Esta actitud fue muy valorada por los fans, quienes apreciaron la forma en que la pareja manejó la situación,
demostrando que es posible mantener una relación de amistad y respeto después de una ruptura. Hoy en día, cada uno ha seguido su camino. Ande continúa triunfando en su carrera como actriz con proyectos exitosos y una gran legión de fans. Kerem también sigue trabajando en su carrera, explorando nuevos horizontes y proyectos. Después de la ruptura, Hande y Kerem continuaron sus carreras profesionales con éxito. Hande se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía, participando en proyectos muy exitosos y obteniendo un gran reconocimiento por su talento y profesionalismo. Kerem, por su parte, continuó expandiendo sus horizontes profesionales, explorando nuevas oportunidades y consolidando su carrera como actor y productor. Ambos demostraron una gran dedicación a su trabajo, continuando con su trayectoria profesional y dejando claro que el fin de su relación no afectó su pasión por la actuación. Lo que sí es innegable es el impacto que Amor Eterno y la relación entre Hande y Kerem tuvieron en el mundo del entretenimiento. Nos recordaron que el amor, la pasión y la conexión humana pueden ser temas universales que nos unen a todos. Nos enseñaron a creer en la magia, en la esperanza y en la posibilidad de encontrar el amor verdadero, incluso en las circunstancias más inesperadas. El impacto de Amor Eterno y la relación entre Hande y Kerem en el mundo del entretenimiento fue innegable. La serie se convirtió en un fenómeno global, rompiendo récords de audiencia y conquistando a audiencias de todo el mundo. La química entre los protagonistas y la historia de amor que retrataba la serie inspiraron a millones de personas a creer en la posibilidad de encontrar el amor verdadero. La serie y la relación de Hande y Kerem recordaron la importancia de la conexión humana y la pasión, creando un legado duradero en el mundo del entretenimiento. Y lo más importante, nos regalaron una historia que, sin importar el paso del tiempo, seguirá conquistando corazones. Amor Eterno y la historia de amor entre Hande y Kerem han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. La serie y la relación de la pareja nos recordaron la importancia de creer en el amor, la esperanza y la posibilidad de encontrar la felicidad, incluso en las circunstancias más difíciles. A pesar del paso del tiempo, la historia de Eda y Serkan, y la de Hande y Kerem, seguirá conquistando corazones e inspirando a las nuevas generaciones a creer en la magia del amor verdadero. Así que, para resumir, hoy hemos hablado sobre el fenómeno de Amor Eterno, la serie que nos robó el corazón, y sobre la apasionante historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos hizo soñar y que, aunque su historia llegó a su fin, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. En resumen, el fenómeno de Amor Eterno y la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han dejado una huella imborrable en la historia del entretenimiento. La serie conquistó a millones de personas con su historia de amor, sus personajes carismáticos y su mensaje de esperanza. La química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, inspirando a los fans a creer en el amor verdadero. A pesar de que su historia de amor en la vida real llegó a su fin, el legado de Amor Eterno y la pareja perdurará en la memoria de sus fans, quienes recordarán con cariño los momentos de felicidad que les regalaron. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber vuestras opiniones, así que no dudéis en dejarme vuestros comentarios abajo. ¿Qué es lo que más os gusta de Hande y Kerem? ¿Cuál es vuestro momento favorito de la serie? Contádmelo todo. Me encantaría leer vuestros comentarios y saber qué es lo que más os ha gustado de esta historia. ¿Cuál es vuestro personaje favorito? ¿Cuál es vuestro momento favorito de la serie? ¿Qué opináis sobre la relación entre Hande y Kerem? No dudéis en compartir vuestras opiniones y experiencias en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué pensáis. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, os animo a que le deis un buen me gusta, lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y por supuesto, os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis los próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.